Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos un vídeo muy sencillito. Vamos a cambiar las luces LED interiores de nuestro Golf 5 y bueno, queremos mostraros un poquillo lo fácil que es cambiarlas y bueno, también el cambio que da el poner bombillas LED. Quitamos nuestras bombillas de incandescencia que lleva nuestro vehículo, como sabéis, ya de color amarillo, quedan un poco más anticuadas para nuestro gusto y bueno, vamos a colocar bombillas LED. Estas bombillas, como podéis observar, son Cambus. El Cambus es para que no dé error nuestro vehículo, pero bueno, aunque nuestro coche a lo mejor no tenga ese sistema, siempre viene bien tenerlas porque también se pueden acoplar a lo mejor a las bombillas de la matrícula. Y bueno, pues aquí tenemos los modelos que vamos a usar. Este, como veis aquí, el modelo alargado, también lo podéis encontrar en internet como el modelo Feston de 39 milímetros. Son Cambus, como hemos dicho, en color blanco. Y estas que tenemos aquí, las típicas bombillas de lágrima, las W5W, que también son Cambus y en color blanco. Así que nada, vamos a quitar nuestras bombillas viejas y vamos a colocar estas nuevas. Vamos a ello. Pues vamos a empezar con nuestro plafón de luz delantera. Así que nada, vamos a ir quitando estas tres molduras que tiene aquí, ¿vale? Con nuestro extractor de molduras, y vamos a cambiar las dos bombillas que tenemos aquí, que son de lágrima. Pues nada, quitando los dos tornillos Torx, como veis sale todo el plafón entero. Le quitamos nuestro conector y así podemos cambiarlas mejor. Como veis, con el conector fuera se trabaja mucho mejor. Y aquí tenemos nuestras dos bombillas de lágrimas. Simplemente hacemos medio giro de este casquillo, las sacamos y ponemos las nuevas de LED. A ver qué tal queda. Bueno, como veis, el casquillo, la bombilla antigua halógena y la bombilla LED que le vamos a poner de lágrima nueva. También se nos había olvidado que tiene aquí una bombilla, como veis, alargada, así que también vamos a cambiarlas por estas que tenemos justamente aquí. Y también recordaros otra cosa, nuestras bombillas LED tienen posición, así que antes de cerrarlo hay que probar que funciona correctamente. Si no, simplemente hacemos un cambio de la polaridad de la bombilla y ya tendría que funcionar. Pues aquí vemos el cambio. Como veis, la bombilla nueva y las bombillas antiguas. Así que nada, vamos a ir cambiando todas las bombillas de nuestro vehículo. Bueno, pues la luz del parasol igual de sencillo. Metemos aquí nuestro extractor de molduras, tiramos hacia abajo y mirad qué bien sale. Cambiamos nuestra bombilla y ya estaría. A ver qué más podemos cambiar. Pues la de la guantera. Como veis, la tenemos justamente ahí, así que nada, igual. Con extractor de molduras la quitamos y ponemos una nueva. Bueno, pues como veis, la de la guantera es de lágrima. Así que nada, cogemos una de las nuevas y a cambiarla también. Pues otra más cambiada, mirad qué bien queda. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mirad, la de los reposapiés. Así que igual, nada, a quitar el plafón y a cambiarla. Pues otra más que tenemos para cambiar, justamente la de las plazas traseras. Así que igual, quitamos la moldura, quitamos la bombilla, que estas son también de lágrima, y ponemos bombillas LED. Mucho más sencilla que la otra, simplemente hemos tirado hacia abajo de ella y sale todo el plafón entero. Y aquí tenemos las tres bombillas. Ya hemos cambiado la primera, vamos a por el resto. Otra más para cambiar, pues aquí, la del maletero. E igual que el resto, quitamos el plafón con el extractor y la cambiamos. La del maletero, para que lo sepáis, es alargada de plafón, así que vamos a colocarle una de estas. Y por último, para cambiar, pues podemos coger las bombillas que tiene aquí debajo nuestro espejo retrovisor, que también son de iluminación cuando abrimos las puertas, y cambiarlas. Así que nada, quitamos este plástico que veis aquí, este protector, y cambiamos nuestra bombilla de lágrima. Bueno, aquí la tenemos un poco escondida, como veis. Así que nada, vamos a sacarla y poner la nueva de LED.
Bueno, ya habéis visto qué sencillo que es cambiar nuestras bombillas y ponerlas de LED. Con que compréis un paquete de bombillas de 10 5W5 de lágrima y otras 10 alargadas de Festool de 39 milímetros, pues tendréis suficiente para cambiar las bombillas del Golf. Luego ya, si queréis poner también las bombillas de la matrícula en LED o las de posición, eso ya acorde a cada uno. Pero bueno, las interiores habéis visto que es muy sencillo cambiarlas y también bastante económico. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!